¿Qué tal amigos, amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política. Esta semana la coyuntura está bastante agitada por esta confrontación que se ha dado entre el Ejecutivo y el Legislativo, básicamente entre el Ejecutivo y el Fujimorismo que está presidiendo el Legislativo a propósito de las reformas políticas que se están planteando para mejorar el sistema de administración de justicia y mejorar también, o en todo caso renovar la situación del Congreso peruano. Estos temas están dentro de la coyuntura, pero hay otros que también están alrededor de ello, viendo lo que puede haber debajo de esta crisis que se está generando nuevamente. Para hablar sobre el tema estamos con el congresista Manuel Dahmer, él es representante del Movimiento Nuevo Perú y le damos la más cordial bienvenida. Congresista Dahmer, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días, un saludo a todos los amigos de Otra Mirada y del país. Bien, esta crisis que se generó después de la salida de Pedro Pablo Kuczynski, o que se generó antes de la salida de Pedro Pablo Kuczynski, mejor dicho, parecía haber llegado a un término, a un punto de calma, supuestamente con la llegada de Martín Vizcarra, pero estamos nuevamente en un proceso de confrontación que nos pone nuevamente entre dos fuerzas, ¿no? ¿Cómo se está manejando esta situación desde el Congreso de la República? Lo que pasa es que el Perú está viviendo una crisis más profunda, lo que se llama una crisis de régimen. O sea, la manera como se organiza la vida cotidiana de las personas, los sistemas políticos institucionales, las formas de organización de la sociedad y la estructura del Estado no funciona uno con otro, todo está en crisis. Entonces, ¿quién gobierna? Gobiernan los grandes grupos económicos que están comprometidos con la corrupción. ¿Y quién decide en el voto? El pueblo, porque el pueblo está separado de la representación está cooptada por las compras, por la compra y venta de candidatos y de candidaturas, como vemos ahora en las municipales y en los gobiernos regionales. Entonces, hay un problema de que el régimen neoliberal implantado por el fujimorismo no da para más. Entonces, en vez de cambiarse el régimen, está queriendo ir a fortalecer ese viejo régimen neoliberal. Entonces, esa es la disputa que hay en la crisis actual, porque lo que está planteado por parte del Perú, hay que afirmar una vía con recursos naturales propios, afirmar nuestra posibilidad productiva, generar la institucionalidad democrática, tener una vida nacional coherente y no estar supeditados a este ritmo en el cual el que tiene más plata controla el Poder Judicial. El control del Poder Judicial le da más plata a sus amigos y los grandes inversionistas extranjeros sacan cada vez más recursos en un país cada vez más reprimarizado y empobrecido. Esa es la crisis de profundo del país. ¿Qué salida sale de la crisis? La crisis ciertamente va a tener que modificarse la situación del país en la próxima elección general. Se requiere un cambio de gobierno, pero no solamente del gobierno de las personas, un cambio de régimen. Hay que reorganizar la estructura del Estado y la forma de representación. Y hay que darle poder real a la ciudadanía, que no tiene poder real. El poder real lo tienen los bancos, las grandes empresas y los que están administrando el Estado. ¿Y esta idea del referéndum va a servir para darle este poder a la gente de que pueda tomar decisiones sobre el futuro del país o simplemente es un saludo a la bandera o una medida populista? La idea del referéndum planteada por Vizcarra obedece a una crisis táctica específica, que no da una salida de conjunto, porque un referéndum con los mismos partidos inscritos, con los mismos medios de comunicación establecidos, con la misma compra de la política por parte de los que tienen poder, del dinero, entonces es un referéndum bien limitado. La gente va a poder protestar, pero lo que se requiere ciertamente es plantear temas, y el referéndum ayuda a plantear unos temas, pero lo que se requiere es un cambio estructural, y el cambio estructural tiene que hacerse con una convocatoria a una elección universal, donde se modifique toda la estructura del poder del país. ¿Hasta el 2021 o puede haber elecciones adelantadas como se hablaba el año pasado cuando estaba toda esta crisis con Kuczynski? Podría darse, porque la crisis con Kuczynski expresó un momento clave de la crisis de la República Lobista, que Kuczynski era el principal exponente. Y eso no se corrigió. Entonces ahora tenemos a los mismos dispuestos a sacar una ley orgánica de hidrocarburos para robarse el petróleo y el gas del Perú, como lo hacía la Internacional Petróleo, y saquearnos de estos recursos, dejándonos en condiciones realmente deplorables desde el punto de vista de la capacidad energética nacional. O los que están en los bancos elevando las tasas de ganancia inmensas, sacándole aquí al ama de casa que va a comprar al mercado, le ponen una tasa de interés en los supermercados realmente abusiva, depredadora de sus propios limitados recursos, y al pequeño y microempresario que tiene que producir, le da una tasa de interés abusiva o no le dan créditos. Entonces estamos en un país que tiene que reformularse con una nueva elección general que permita construir un nuevo gobierno sobre la base de una nueva constitución. Hay que cambiar la base constitucional del país. ¿Volver a la del 79 o establecer algo nuevo en cuanto a la Carta Magna?
tiene que modificarse, ampliarse, hay muchas cosas que El capítulo económico. El capítulo económico en particular tiene que mejorarse, pero no hay que volver hacia atrás, hay que mirar hacia adelante. Y mirando hacia adelante, ¿qué tenemos ahora? Tenemos una América Latina en crecimiento, un mundo multipolar, donde ya no hay un imperio que domina el resto de la humanidad, en el caso de América Latina, que domina América Latina. Ahora estamos en un mundo multipolar donde tenemos mucho más opciones de desarrollo, y por eso se requiere tener un Estado nacional con la capacidad de integrarse con el resto de América Latina para competir en ese mercado global. Y tenemos también que recuperar nuestras fuentes de riqueza naturales. O sea, tenemos la posibilidad de tener gas, y del gas de procesarlo, y tener inclusive las posibilidades de vender a nivel global una transformación del gas que nos daría inmensos recursos. Pero eso se lo están entregando ahora a la empresa que sigue exportando el gas a precios baratísimos a México, y de México hacia otros lados. Y ahora quieren anular la renta estratégica del gas del Perú. ¿Qué hizo Evo Morales? Recuperó el gas, y con la renta del gas lo que está haciendo es industrializar. Ya tiene 2 plantas petroquímicas. Nosotros aquí se quiere acabar la petroquímica y se quiere entregar el gas a los mismos que nos están saqueando. Tenemos las posibilidades de una producción agropecuaria inmensa. Somos un país que alimenta al mundo. Sobre eso no hay créditos, no hay asistencia tecnológica, no hay capacidades logísticas. Más bien se le quiere quitar la tierra al comunero y al pequeño propietario para hacer grandes extensiones, sea de latifundios, con este tipo de empresas que quieren hacer, o para hacer obras complementarias para las empresas que necesitan para su actividad, en particular minera. Entonces, eso es lo que hay que cambiar en el país. Yo creo que esas posibilidades de cambiar la base económica, social y productiva es la orden del día, pero eso requiere ganarle un proceso electoral. O sea, que hay elecciones democráticas para gobierno, que se adelanten las elecciones democráticas de gobierno, o que se realicen con unas modificaciones legales sustantivas para permitir que participen todos. ¿Quiénes participarían si hubiera elecciones mañana? Los mismos que están ahora gobernando. Claro, porque hay una norma que, por ejemplo, le prohíbe a Nuevo Perú ahorita lanzar una candidatura, ¿no? Nos prohíbe tener firmas. Mira, el Jurado Nacional de Elecciones es un cementerio de firmas falsas. Si uno dice, ¿cuántos partidos están inscritos? Hay varios partidos inscritos. Claro. ¿Cuántos comités funcionan en tu barrio, estimado amigo que nos escucha? Ninguno. Y en los barrios populares peor. Entonces, es un sistema político construido para una especie de plutocracia gobernante que tiene sus sugieres que les permiten aumentar el Estado. Hay que hacer que los ciudadanos logren organizarse y tener una representación política efectiva y garantiza la democracia peruana. ¿Qué pasa, volviendo al tema del día a día, qué pasa si esta propuesta de referéndum que ha planteado Vizcarra no prospera en el Congreso de la República? Se está hablando de que la ciudadanía debería empezar a organizarse, recolectar firmas y plantear los temas que se quieran proponer en un referéndum. ¿Ustedes están de acuerdo con esa opción? ¿Respaldarían una campaña de recolección de firmas para impulsar un referéndum con estos y con otros temas que seguramente también interesen a la población? Hay 2 procesos que son diferentes. Uno muy inmediato y otro de fondo. El inmediato es que hacer frente a la posibilidad de referéndum planteado por Vizcarra. Ojalá que se termine de aprobar y que se convoque un referéndum. Nosotros estamos planteando que tienen que ponerse algunos temas, por ejemplo, que la política no dependa del poder económico y que haya condiciones de apertura en la política. Pero eso son cosas muy específicas. Lo que se requiere es un cambio profundo, porque mientras no cambiemos la actual manera como está organizado el poder económico y el poder político, saqueando el país y empobreciendo y desorganizando el país, no se va a poder hacer una elección realmente democrática. Entonces, para nosotros es indispensable una reforma constitucional. ¿Quién maneja el Ministerio Público? El poder del dinero, la plata, el que compra al juez, el que compra al fiscal. ¿Quién maneja buena parte de los lobbies en el Congreso? El dinero. ¿Quién maneja buena parte de los políticos en el Perú? El dinero. Hay que separar el dinero de la política. ¿Y el fujimorismo o el keikismo en este caso, qué papel juega en este escenario donde los grupos económicos son los que manejan el poder? Bueno, ellos corresponden a un grupo económico y son activos para el grupo económico. Solo que el grupo económico que domina el Perú, ¿cuál es? Es el grupo de la banca, junto con las grandes empresas extranjeras, en particular mineras, pero no exclusivamente mineras, también algunas que quieren ser petroleras. Entonces, ese núcleo, junto con la banca financiera, son los que manejan el país. No tienen estructuras políticas como habían hace 40, 50 años los terratenientes o los empresarios que tenían sus partidos políticos. No, aquí compran y venden voluntades. Entonces, es la corrupción la manera como esos grupos económicos manejan el Estado. Tenemos que acabar con la corrupción y hacer un sistema político democrático, representativo, donde se inscriban los partidos políticos con 50.000 firmas, 40.000 firmas, sean reconocidos, sus militantes sean activos en cada distrito o provincia, tengan un local activo, funcionen,
función de la vida política real y que eso se expresa en las elecciones. Actualmente en las elecciones lo que se expresa es plata, alguien que puso plata para poner carteles. Inclusive algunos que antes de la elección ponen sus carteles diciendo, ojo, puedo ser candidato. O sea, es una especie de comprimenta de candidatos. Hay que recuperar la política para la soberanía del país. Ahora, en el tema de la coyuntura, ustedes han presentado como congresistas, junto con otros parlamentarios de otras bancadas, han presentado una carta al Ministerio Público pidiendo la salida de Pedro Chávarri. Pedro Chávarri reacciona, separa una gran cantidad de fiscales que aparentemente no lo han respaldado en una reunión que tuvo esta semana. ¿Cómo están analizando ustedes la situación de Pedro Chávarri? ¿Cuál es la salida para superar este escollo? Porque es un escollo, lamentablemente, lo que pasa con Pedro Chávarri en el Ministerio Público. Hay el lavajato y el lavajuez. En el lavajato, el Congreso se ha lavado las manos y la práctica es culpado a Alan García, es culpado a todos los que están comprometidos y quieren enterrar el tema. Pero ahí están claramente comprometidos. El lavajato tiene que ver con la denuncia de las grandes inversiones sobrevaluadas en minería y otras cosas, que está todo eso impune. Y el lavajuez es cuando están haciendo una operación de inteligencia sobre el narcotráfico en el Callao, porque somos un país productor de la mayor cantidad de cocaína del mundo y sale por el Callao, o sea, sale por nuestra vista. Y quien lo maneja son los jueces y los fiscales. Entonces descubren la información y ahí, en vez de entrar con todo y a la fuerza, lo que están haciendo es buscando salvarse las espaldas. Yo creo que ha sido muy bien la denuncia que se ha hecho por parte de algunos sectores de los fiscales, se han plantado bien, entonces quieren sacarlos para reemplazarlos por otros que estén coludidos con esa. Entonces hay que respaldarlos. Hemos ido a señalar al Poder Judicial que diversas bancadas, porque no es un asunto de una bancada solamente, diversas bancadas del Congreso, decimos que se tomen las medidas correspondientes, pero medidas efectivas e inmediatas, porque si no lo que va a ocurrir es que dejen que pase unos días y después terminan sacando a los jueces, a los fiscales que han denunciado, los terminan trasladando, quitándoles el caso y al final todo queda en la nada. Hay que tomar medidas ahora. Hay que estar vigilantes en todo caso y es el momento también de que la ciudadanía tome las riendas sobre esta situación, congresista. Bueno, la ciudadanía tiene que participar en la campaña por el referéndum. Decimos, hay que impulsar el referéndum, estamos de acuerdo con el referéndum, pero no es suficiente. Tenemos que participar en un proceso constituyente. O sea, hay que hacer una nueva constitución, hay que cambiar las reglas básicas, como ahora está deformada la representación política y las decisiones del Perú. Ahora, los mafiosos, los que roban, los grandes capitales del extranjero son los que dominan el Perú. Tenemos que hacer que haya una representación política nacional, que haya un poder del pueblo, un poder de los ciudadanos, que efectivamente tenga institucionalidad, acude a elecciones, unos ganen, otros tengan segundos, terceros, hay una representación políticamente realmente organizada y el movimiento ciudadano active. La principal fuerza que hay en este momento en el país son la gente en las calles. Y esa fuerza es una fuerza democrática. Nosotros la respaldamos, la impulsamos y hay que seguir batallando por eso. Tanto en la lucha contra la corrupción en el Poder Judicial como en la lucha contra la ley orgánica de hidrocarburos y el intento de saquear el Perú. Congresista, muchas gracias, muy amable. Gracias. Manuel Damer, congresista de la República por el Movimiento Nuevo Perú, estuvo con nosotros. Hay que estar atentos a estas iniciativas, a este movimiento ciudadano, a las propuestas de reforma constitucional. Desde Otra Mirada también hemos planteado varias propuestas al respecto, que las pueden encontrar en nuestra página web www.otramirada.pe y también nos encuentran en redes sociales, en Twitter y Facebook como Otra Mirada.